Traduce esto y mi sueldo es tuyo, pero la sirvienta dejó al millonario en ridículo. No olvides comentar desde qué país nos estás viendo. La reunión era formal, cargada de tensión. En el centro del salón, un hombre de traje impecable sostenía una hoja con aire de superioridad. Era el señor Esteban Ramos, empresario poderoso y arrogante, conocido por tratar con desprecio a quienes consideraba por debajo de su nivel. Frente a él, de pie y con la espalda recta, estaba Luisa, una joven trabajadora doméstica que llevaba años trabajando en la misma mansión sin apenas ser notada. Él la miró con una sonrisa burlona y, levantando el documento, lanzó su desafío frente a todos. Traduce esto al inglés ahora mismo. Si lo haces bien, te doy mi sueldo del día. Pero si fallas, a limpiar los baños tú sola esta semana. La sala soltó algunas risas incómodas. Luisa apretó los labios, pero no se movió. Su mirada era firme. Esteban disfrutaba cada segundo de aquella demostración de poder. Sabía que el documento estaba lleno de tecnicismos legales, un contrato redactado por sus abogados en inglés jurídico. No esperaba que Luisa supiera nada más que pasar la aspiradora. Vamos, ¿qué pasa? Muy difícil para una criada, insistió, mientras los empleados del fondo intercambiaban miradas incómodas. Lo que nadie sabía era que Luisa, años atrás, había abandonado una carrera de traducción para cuidar a su madre enferma. Había estudiado con sacrificio, pero la vida la había llevado por otro camino. Y ahora ahí estaba, siendo humillada por un hombre que ni siquiera sabía su apellido. El director financiero, que presenciaba la escena, se incomodó. Esteban, ya basta. Esto no es profesional, dijo con voz baja. Pero el empresario ni lo miró, solo quería lucirse. Si no puedes, dilo. Nadie espera que alguien como tú entienda contratos internacionales, insistió alzando la voz. Luisa seguía en silencio, pero por dentro hervía. No por orgullo, sino por la forma en que ese hombre creía tener derecho a rebajarla frente a todos. Estaba claro, no se trataba del documento. Era una humillación disfrazada de broma. Una de las secretarias jóvenes se acercó con disimulo y le dijo a Luisa en voz baja: no le hagas caso, siempre es así. A veces se pasa. Pero Luisa no respondió. No era la primera vez que Esteban se burlaba de los trabajadores de servicio. En una ocasión, despidió a un jardinero por no saludarlo con suficiente entusiasmo. Otra vez hizo llorar a una cocinera por corregirle la pronunciación de un plato francés. Para él, el respeto tenía precio, y quienes no ganaban suficiente, simplemente no lo merecían. Pero esta vez, había ido demasiado lejos. Luisa dio un paso al frente. Tomó la hoja de las manos de Esteban sin decir una palabra, y la observó detenidamente. Él se echó hacia atrás con una carcajada lista para explotar. Vamos, sorpréndenos, prodigio del trapeador. Pero Luisa lo ignoró. Sus ojos recorrían el texto con rapidez y seguridad. Los murmullos comenzaron a llenar el salón. Algunos grababan con sus celulares. Esteban no lo notó. Estaba demasiado confiado en su supuesto chiste. Todo bien. Necesitas ayuda con las letras, dijo él, levantando las cejas con fingida preocupación. Luisa alzó la vista lentamente y dijo con voz clara: este contrato establece que la empresa deberá cubrir el 80% de los gastos operativos durante el primer trimestre y que cualquier discrepancia será resuelta bajo la jurisdicción de Nueva York, según la cláusula 7 y 2. El salón se quedó en silencio. Esteban abrió la boca, pero no emitió sonido alguno. Su cara se transformó. Ya no había risa, solo una mezcla de sorpresa y vergüenza. Uno de los asistentes del comité se inclinó hacia otro y murmuró: ella realmente entendió todo eso. El otro solo asintió, boquiabierto. En ese momento, Luisa respiró hondo, le devolvió el papel a Esteban y se preparó para retirarse, pero él la detuvo. A ver, eso lo memorizaste. Seguro alguien te lo dijo. Tú no sabes inglés a ese nivel. Su tono ya no era de burla, sino de desesperación. No podía permitir que su ego quedara en ruinas frente a todos. Pero en su intento por desacreditarla, solo cavaba más su propio agujero. Luisa no respondió directamente. En cambio, miró al director financiero y dijo: ¿desea que le resuma la cláusula 9 también? Él asintió intrigado. Ella lo hizo con precisión milimétrica. Nadie dijo nada. El silencio era pesado. Esteban, pálido, solo sostenía el papel temblorosamente. La sala que antes reía, ahora lo miraba con una mezcla de desconcierto y repudio. Y justo en ese instante, el supervisor de recursos humanos se levantó y dijo: creo que ya es suficiente.
Este tipo de trato no puede repetirse en esta empresa. Si la historia te está gustando, no olvides darle like, suscribirte y comentar qué te está pareciendo. Pero antes de que Luisa pudiera retirarse, Esteban, en su desesperación, soltó la frase más cruel. Seguramente lo aprendiste acostándote con algún gringo. El murmullo se volvió escándalo. Luisa se quedó congelada. Y ahí, justo ahí, ocurrió algo que cambiaría todo para siempre. El escándalo fue inmediato. Varios empleados se pusieron de pie. Algunos exigían respeto, otros grababan discretamente. El director financiero lanzó su pluma contra la mesa y con una voz seca dijo: Esteban, acabas de cruzar una línea muy peligrosa. Pero Esteban no parecía entender la gravedad de lo que había dicho. Seguía con una sonrisa nerviosa, como si esperara que alguien se riera con él. Nadie lo hizo. Luisa, aún inmóvil, tenía los ojos brillosos, pero no por vergüenza. Era una mezcla de rabia y dignidad contenida. Eso fue absolutamente inaceptable, dijo el supervisor de recursos humanos, levantándose con decisión. Esta reunión queda suspendida hasta nuevo aviso. Luisa, por favor, acompáñame. Pero Luisa se negó a moverse, no por rebeldía, sino por necesidad. Se acercó lentamente al centro de la sala y dijo con voz firme: durante años me han llamado invisible. He limpiado sus pisos, servido su café, lavado las ventanas de sus oficinas, pero hoy usted me hizo visible a la fuerza, y no pienso desaparecer sin decir lo que tengo que decir. Nadie la interrumpió. Hasta los más escépticos sabían que algo importante estaba por venir. Yo no estudié para limpiar oficinas, continuó. Abandoné mi carrera para cuidar a mi madre, que murió sin saber que algún día volvería a tocar un libro. Me puse este uniforme para sobrevivir, pero nunca dejé de ser quien era. Y hoy, me doy cuenta de que este lugar nunca estuvo preparado para ver a alguien como yo brillar, porque cuando lo hacemos, ustedes tiemblan. Esteban quiso interrumpirla, pero un gesto del supervisor lo detuvo. Luisa lo miró fijamente. Y si piensa que soy menos por ser sirvienta, señor Ramos, entonces el problema no soy yo, es usted. Lo que ocurrió después fue aún más humillante para Esteban. La directora de asuntos legales de la empresa, una mujer mayor que hasta ese momento se había mantenido en silencio, se levantó con calma y dijo: Luisa tiene razón, y como jefa del comité de ética, exijo que este acto de discriminación y acoso verbal se lleve inmediatamente al consejo directivo. No podemos permitir que la cultura empresarial de esta compañía siga cimentada en el desprecio. Varios asistentes asintieron. Esteban tragó saliva. Ya no era el centro de atención por su poder, sino por su vergüenza. Mientras tanto, una mujer que había estado observando desde una esquina, se acercó a Luisa. Era una inversora extranjera invitada esa mañana como parte de una negociación. Tu inglés es impecable, le dijo suavemente. ¿Y tu temple? Admirable. Estoy buscando un intérprete para mis operaciones en la región. Si estás interesada. Luisa la miró sin saber si era una trampa o un gesto sincero, pero los ojos de aquella mujer decían la verdad. Por primera vez en mucho tiempo, alguien veía su valor, no su uniforme. Luisa aceptó reunirse con ella más tarde, pero antes pidió hablar con el comité. No quiero que me contraten por lástima ni que se olviden de lo que pasó. Quiero que sepan que si no fuera por una humillación pública, hoy seguiría siendo invisible para ustedes. Su voz no temblaba. Era fuerte, clara y valiente. El director financiero asintió solemnemente. Tienes razón, y si quieres quedarte aquí, trabajar en otra área, formarte con nosotros, las puertas están abiertas. Luisa lo miró con respeto, pero no respondió de inmediato. Sabía que esa decisión merecía tiempo. Esteban, completamente acorralado, intentó una disculpa torpe. No fue mi intención ofenderte, Luisa. Fue una broma, un error. Pero ya nadie lo escuchaba con seriedad. El daño estaba hecho. La grabación del incidente ya circulaba entre los empleados, y algunos aseguraban que pronto llegaría a redes sociales. Su imagen, su reputación, todo comenzaba a desmoronarse. La justicia no siempre llega con ruido, pero cuando llega, lo hace con peso. Y esta vez, el peso estaba completamente sobre sus hombros. Luisa se quitó el delantal frente a todos. No lo arrojó ni lo rompió. Lo dobló con respeto y lo dejó sobre la mesa. No me avergüenzo de lo que he hecho estos años, pero sí me niego a seguir siendo tratada como si no valiera nada. Caminó hacia la salida, y todos se apartaron con respeto.
La mujer extranjera la esperó en la puerta, mientras varios empleados la seguían con la mirada, algunos con lágrimas, otros con admiración. Esteban se quedó solo en el centro, con el documento aún en la mano, como si todavía no comprendiera que había perdido algo más valioso que un argumento, su dignidad. Nunca sabes quién está detrás de la máscara. Las apariencias pueden engañar, pero el respeto y la dignidad siempre deben ser innegociables.